Cada vez que sufrimos una herida, aunque sea pequeña, nuestro cuerpo pone en marcha un complejo y preciso mecanismo para evitar una pérdida excesiva de sangre. Este proceso se conoce como hemostasia. Más que solo detener el sangrado, la hemostasia es una respuesta biológica que equilibra dos fuerzas vitales: evitar hemorragias y prevenir coágulos. La hemostasia es como un sistema de defensa silencioso que trabaja cada segundo para mantenernos con vida. Su misión es doble. Por un lado, mantiene la sangre en un estado líquido, fluyendo sin problemas a través de nuestros vasos sanguíneos. Por otro, está siempre alerta para actuar en caso de una lesión, formando un tapón y una red de fibrina que detienen el sangrado y comienzan la reparación del daño. Pero no solo se trata de formar coágulos, también sabe cuándo eliminarlos. Es un equilibrio delicado, que debe ser rápido, localizado y estar finamente controlado. Cuando este sistema falla, las consecuencias pueden ser graves. Se puede producir una hemorragia o, por el contrario, una trombosis. Y bien, la hemostasia, como cualquier proceso biológico, es complejo, y lo ideal sería dividirlo en etapas para poder estudiarlo. Algunos autores proponen 3 etapas, otros 4. Algunos autores juntan algunas etapas en una sola, pero de lo que sí estamos seguros es de que se coincide en muchas de ellas. Estas 3 etapas serían la hemostasia primaria, en donde actúa la pared vascular y las plaquetas. El endotelio, una vez que es dañado, va a sintetizar diversos componentes que le van a decir a las plaquetas que tienen que aglomerarse en la zona dañada. De ahí la hemostasia secundaria, que es propiamente la coagulación. En esta intervienen proteínas procoagulantes y anticoagulantes. Es un equilibrio. Y por último, la fibrinólisis, en donde hay activadores fibrinolíticos e inhibidores fibrinolíticos. Todas estas etapas tienen un equilibrio y dependen una de cada otra. La hemostasia primaria ocurre inmediatamente después del daño tisular. El subendotelio tiene ciertas proteínas como el factor de von Willebrand que le indican a las plaquetas, que normalmente están inactivas, que deben activarse para formar el trombo. Aquí se puede apreciar el proceso de adherencia y agregación de las plaquetas. Los óvalos amarillos representan a las plaquetas, que están dentro de un vaso sanguíneo que por algún motivo fue dañado. El endotelio se ha perdido, entonces las células subendoteliales tienen contacto con las plaquetas. Como pueden ver, hay dos proteínas principales que activan a las plaquetas. Una es el colágeno y otra el factor de von Willebrand. Mediante diversas rutas metabólicas, la plaqueta que tiene contacto con el subendotelio produce ADP. Este ADP va a activar a otra plaqueta para que produzca un receptor, una glucoproteína 2B 3A. Esta glucoproteína va a unirse al fibrinógeno que está en el plasma sanguíneo y por medio de otra glucoproteína 2B 3A que se encuentra en otra plaqueta o en la plaqueta inicial, va a unirse a esta. Este proceso se va a repetir hasta que se vaya acumulando las plaquetas y ocupen toda la zona dañada. También se da la ruta de la ciclooxigenasa 1, en donde se produce el tromboxano A2. Este tromboxano A2 va a ser importante para la reclutación de más plaquetas. También se puede observar que el endotelio produce prostaglandina 1,2 o también llamada prostaciclina. Esta prostaciclina lo que va a hacer es inhibir este proceso,
Recordemos que la hemostasia es un proceso que tiene cierto equilibrio. Hasta este punto, las plaquetas se encuentran unidas mediante fibrinógeno. Sin embargo, esta unión no es tan fuerte. La siguiente etapa de la hemostasia secundaria, va a consistir en el uso de ciertas proteínas plasmáticas llamadas factores de coagulación. Esos factores de coagulación, mediante reacciones bioquímicas, van a dar lugar a la formación de fibrina, que va a ser una proteína que va a formar una malla y va a cubrir a todas las plaquetas. Y así se va a formar el coágulo. Las vías de la coagulación de la sangre van a consistir en dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. En diversas literaturas puede parecer que estas vías son independientes, pero la realidad es que no. Ambas vías inician con el factor de coagulación número 10. La vía extrínseca está relacionada al daño tisular, mientras que la vía intrínseca está relacionada a superficies con cargas negativas, como por ejemplo cuando se estudia la coagulación in vitro. Independientemente del estímulo que dé lugar a la coagulación, ambas vías van a llevar a la activación de la protrombina a trombina mediante una enzima llamada protrombinasa. La trombina es importante porque va a servir de catalizador para que el fibrinógeno se convierta en monómeros de fibrina y a la vez ésta pueda polimerizarse. Este polímero de fibrina es el que va a dar lugar al coágulo. Cada uno de estos factores de coagulación son muy importantes. La carencia de alguno daña significativamente la cascada de coagulación y por ende no se forman los coágulos como deberían ser. Dos factores de coagulación que tienen alta relevancia son el número 8 y el número 9, que son los factores antihemofílico A y antihemofílico B, respectivamente. La carencia de estos factores producen la enfermedad de la hemofilia A o hemofilia B. Y los pacientes que padecen esta enfermedad, pues los síntomas que tienen son sangrados nasales, sangrados en la orina, en heces, aparición de hematomas. O sea, claramente la carencia de estos factores hace que no puedan coagular correctamente y en su cuerpo se produzcan hemorragias. Otro punto a destacar es que en la actualidad el término cascada de coagulación se prefiere ya no utilizarlo porque hoy en día se ha comprobado que es un proceso dinámico que depende de muchas células. Anteriormente se le consideraba una cascada porque se creía que era un proceso lineal en donde los factores de coagulación empezaban en las dos vías que ya mencionamos y llegaban a un punto común. Ok, vamos a recapitular un poco. Hubo un daño tisular, el endotelio se rompe y ahora las plaquetas tienen contacto con el tejido subcutáneo. Esto hace que las plaquetas empiecen a agruparse. Posteriormente, los factores de coagulación inician estos procesos bioquímicos para la formación de la fibrina. La fibrina hace fuerte al coágulo. Sin embargo, ¿qué pasaría si este proceso continúa? En algún punto, estos coágulos van a ocupar todo el espacio del vaso y eso sería muy peligroso, ya que esto cortaría la circulación sanguínea de los tejidos. Por ende, tiene que haber un sistema que contrarreste a esta coagulación y ese sistema es el de la fibrinólisis. La fibrinólisis es el proceso en el cual se busca romper las redes de fibrina con la intención de deshacer al coágulo. El plasminógeno es una proteína plasmática que va a dar lugar a la plasmina mediante un activador.
La plasmina va a ser la encargada de romper todas las cadenas de fibrina. Como cada una de las etapas de la hemostasia, hay reguladores y hay inhibidores del activador del plasminógeno, así como hay antiplasmina alfa 2. La función del coágulo de fibrina es la de evitar que la sangre salga del vaso sanguíneo. Una vez que el vaso sanguíneo está reparado, ya no es necesaria su presencia. Si el coágulo siguiera creciendo, pudiera provocar algo que se llama coagulación intravascular diseminada, o CID, que provocaría pequeños trombos en toda la circulación sanguínea. Estos trombos van a ir tapando los pequeños capilares y esto va a provocar pequeños traumas en los tejidos. Por ello es que la coagulación debe ser un proceso equilibrado. Tanto la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinólisis tiene diferentes mecanismos para regular esto. Con ello, la hemostasia en general es un proceso sumamente sensible y equilibrado.